Bienvenidos a la clase del día de hoy. Quiero hablar de otro personaje, pero antes quiero saber si alguna vez te has preguntado por qué los días domingos algunas personas van a misa y por qué otras personas van a algo llamado culto. Tal vez tú vas a misa o tal vez tú vas a culto. ¿Dónde surge esa diferencia? ¿Dónde surge esa ruptura? ¿Y por qué? Para ello, vamos a hablar hoy de Martín Lutero. Martín Lutero nace en 1483 en Eisleben, Alemania. Y Martín Lutero es reconocido porque es el reformador. El reformador de la Iglesia cristiana. Es decir, Martín Lutero es quien funda la Iglesia protestante. ¿Listo? Martín Lutero es quien va a fundar la Iglesia protestante porque quiere traer una serie de reformas a la Iglesia católica. Resulta imperativo conocer que Martín Lutero jamás quiso separarse de la Iglesia católica, pero el Papa lo excomulga y muchos de sus seguidores, enamorados de las ideas de Martín Lutero, forman lo que es la Iglesia protestante. Vamos a ver entonces en qué consiste y por qué este es un gran pensador. Un pensador que le dio un vuelco y le dio un golpe duro a la Iglesia católica. Y vamos a ver por qué se convierte en uno de los ejes centrales para la Iglesia protestante. Entonces, ¿qué ocurría en el contexto histórico de Martín Lutero? Martín Lutero era un sacerdote y era profesor en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Era sacerdote y profesor de teología. Toda su vida él se preocupó por agradarle a Dios. Toda su vida se preocupó por sentir el perdón de Dios, pero nunca lo consiguió. Él pensaba que nunca iba a conseguir el perdón de Dios. Esto lo llenó de tanta angustia que profundizó en los libros escritos por el apóstol Pablo que se encuentran en la Biblia, y al llegar a Romanos 1, 16 y 17 se dio cuenta que la única forma para poder ser perdonado por Dios era tener fe. No valía nada de lo que pudiéramos hacer nosotros o de lo que pudiera hacer Él. Muchas veces Él castigaba su cuerpo, duraba días sin comer, se latigaba porque pensaba que de esa manera podía conseguir el perdón de Dios. Pero al leer Romanos 1, 16 y 17 se dio cuenta que el perdón que Dios nos otorga es a través de la fe, que no hay ninguna obra que pueda otorgar ese perdón de Dios. Esto hizo que Martín Lutero cambiara la perspectiva y su relación con Dios. Además de esto, cabe resaltar que Martín Lutero estuvo en un tiempo en el que la Iglesia romana hizo uso de algo llamado las indulgencias, con el fin de reconstruir la Capilla Sixtina de San Pedro. El Papa estaba obsesionado por reconstruir y hacer más linda la Capilla Sixtina de San Pedro. Entonces hizo uso de algo llamado las indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Era un perdón otorgado por el Papa a todas aquellas personas que habían cometido pecado. ¿Listo? Entonces una indulgencia era una bula papal en la que se le otorgaba el perdón de los pecados a las personas.
Pero ¿cómo las personas podían conseguir el perdón de sus pecados? A través de la compra de esas indulgencias. Es decir, no por la fe, sino por comprar las bulas papales, era que se llegaba al perdón de Dios. Y no solamente al perdón de Dios, sino al perdón que el Papa podía otorgarle a las personas. Cuenta la historia que un día Martín Lutero iba caminando por la plaza de la ciudad donde era profesor, en Wittenberg, y se encontró con un hombre que en su vida había cometido muchos malos actos. Y Martín Lutero le dice: ¿cuándo le va a pedir perdón a Dios? Y este hombre le dice: pero es que yo no necesito el perdón de Dios porque yo ya lo compré. Y saca un tiquete pequeñito en el que dice que el Papa ha perdonado los pecados que ha cometido y que va a cometer en el futuro este hombre. Esto deja muy, muy inconforme y muy de mal genio a Martín Lutero, por lo cual Lutero decide escribir 95 tesis. O sea, las 95 tesis o las 95 ideas de Martín Lutero, publicada en el 31 de octubre del año 1517. ¿Y qué pasa con esas 95 tesis de Martín Lutero? Pues Martín Lutero está criticando la actitud del Papa, la actitud de Roma, de perdonar los pecados a las personas a través de la compra de esas bulas papales o a través de la compra de esas indulgencias. Él decía: así la gente nunca va a cambiar y así la gente nunca va a tener un verdadero arrepentimiento y nunca va a conocer a Dios, a ese Dios verdadero que se acerca a nosotros sin pedirnos nada a cambio, solamente nuestra fe. En estas 95 tesis, Martín Lutero va a promulgar lo siguiente. Vamos a resumir esas 95 tesis en 5 postulados que hace Martín Lutero. El primero se llama solo escritura, en el que Martín Lutero dice que la autoridad máxima de la Iglesia no es el Papa, sino la Biblia. ¿Listo? La autoridad máxima de la Iglesia no es el Papa, sino la Biblia. La segunda postura de Martín Lutero es solo gracia. Esto quiere decir que la salvación o el perdón de los pecados no es por lo que yo pueda hacer. En este caso, no es por la compra de la indulgencia. La salvación y el perdón no se compran, sino que es un regalo. La palabra gracia significa regalo. Es un regalo que viene de parte de Dios. Lo tercero, dice él, solo fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que cómo se consigue ese regalo. A través de creer. Nosotros creemos en Jesucristo y Él nos da ese regalo. No tenemos que hacer nada más, solamente creer. ¿Cuál es la cuarta postura? Dice solo Cristo. ¿Cómo así solo Cristo? En quien podemos encontrar la salvación es solamente en Jesucristo, en nadie más. No nos la puede entregar el sacerdote, no nos la puede entregar el Papa, no nos la puede entregar nadie más, solamente Jesucristo. Y por último, el quinto postulado es solo a Dios gloria. Es decir, que el que se inventó el plan de salvación o el dueño del perdón y de la salvación viene a ser Dios. Por lo tanto, las gracias o la gloria se las debemos solamente a Él. Esto hizo que Martín Lutero fuera expulsado de la Iglesia católica y emprendiera uno de los más grandes reformas, una de las más grandes
divisiones que aún hasta el día de hoy podemos encontrar. Por eso es que algunos van el domingo a misa o van el domingo a culto. Aquellos que van a culto pertenecen a las ideas de Martín Lutero y quienes van a misa pertenecen a las ideas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no queda contenta y la Iglesia Católica hace una serie de reformas a su proceder, a su teología, y a esto se le llama la Contrarreforma. Y en la Contrarreforma encontramos a Erasmo de Rotterdam, que va a contradecir algunos de los postulados de Martín Lutero. La Contrarreforma entonces se convierte en un cambio moral en la Iglesia Católica, en un cambio teológico, con el fin de contrarrestar el crecimiento del protestantismo. Entonces podemos decir que de ahí en adelante la Iglesia no pudo ser la misma, y que de 1517 para atrás tanto cristianos como católicos, cristianos protestantes y católicos, fueron una misma iglesia. Martín Lutero divide la iglesia a partir de sus postulados y su pensamiento. Dios los bendiga.